Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Seguramente recordaréis también que hablamos de otra molécula muy interesante que era el colágeno. Bueno, el colágeno, que era una de las estructuras secundarias formadas por hélice de colágeno especial y distinta de la hélice alfa, como ya comentamos en vídeos anteriores respecto de las proteínas. El colágeno tiene la particularidad de ser una molécula muy importante en las estructuras vitales. Y sobre todo, creo que aunque os conté un poco la estructura y casi un poco también cómo se formaba, no os comenté que el colágeno puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos el colágeno de tipo 1, que posee más o menos el 90% del total en cuanto a los organismos vivos, sobre todo, por ejemplo, como el ser humano, ya que aparece en el hueso, en la piel, los tendones, los vasos sanguíneos, la pared intestinal, los discos intervertebrales, el útero y la córnea. Y es poco glucídico en ese sentido, ¿vale? Tiene pocas asociaciones, de hecho tiene menos de 10 hidroxilisinas por cadena. El colágeno de tipo 2 se suele encontrar en muchos casos en el cartílago, los discos intervertebrales y el humor vítreo, por ejemplo. Es un 10% glúcido y tiene más de 20 hidroxilisinas por cadena. El colágeno de tipo 3 se encuentra normalmente en el caso de los vasos sanguíneos, la piel fetal y la pared intestinal y uterina. Tienen pocos glúcidos, pero tiene un alto contenido en hidroxiprolina y hidroxilisina. El colágeno de tipo 4 es una lámina basal, se suele encontrar en la lámina basal de las células y en el cristalino del ojo, con alto contenido en glúcidos de un 15% y alto contenido en hidroxiprolina y hasta más de 40 hidroxilisinas por cadena. El colágeno de tipo 5 aparece normalmente en el estroma del tejido conjuntivo, del cual ya hemos hablado, iros al principio de la histología, que ahí estamos hablando mucho del tejido conjuntivo y de todas sus particularidades, y también está relacionado con la red reticular, este colágeno de tipo 5, con contenido elevado en glúcidos y un alto contenido también en glicina e hidroxilisina. Y el colágeno de tipo 6, que es la matriz cartilaginosa principalmente, que ya hablamos de ella también en el tejido cartilaginoso, que está también en los principios de la histología, y allí os comenté bastante de qué iba el tema, y que rodea inmediatamente esa matriz cartilaginosa, como ya comentamos, a los condrocitos, ¿vale? Es muy importante. Y por ello tiene curiosamente una masa molecular baja. De todo esto y de todas estas cuestiones aparece precisamente las patologías relacionadas con el colágeno, que yo creo que son muy importantes y que hay que mencionarlas, que son, por ejemplo, el escorbuto, que es una enfermedad causada por deficiencia de vitamina C, pero además el colágeno, que es sintetizado y no puede formar fibras adecuadamente, ya que la falta de vitamina C y tal produce que, como la vitamina C es necesaria para la actividad de las enzimas de la prolilhidroxilasa y la lisilhidroxilasa, que están muy asociadas a su vez con este colágeno, se generan hélices inestables de colágeno que son degradadas en el interior de las células y se caracterizan por provocar al final lesiones cutáneas, fragilidad en los vasos sanguíneos y mala cicatrización de las heridas. Las alteraciones del colágeno pueden disminuir la adhesión plaquetaria también al subendotelio. El latirismo, o enfermedad causada por la ingestión del Latirus odoratus, que es el guisante dulce y que contiene una toxina que es la beta-aminopropionnitrilo, que inactiva la lisil-oxidasa, que es una enzima que no se pueden producir por ella los entrecruzamientos de las moléculas de colágeno y así las fibras que forman son más frágiles y no producen alteración y producen
alteraciones óseas y de los vasos más grandes que tenemos a nivel circulatorio. La osteogénesis imperfecta, que son grupos heterogéneos de trastornos genéticos caracterizados por mutación en genes que codifican principalmente para el colágeno de tipo 1, localizados especialmente en los cromosomas 7 y 17, se caracterizan por tener huesos frágiles de dentinogénesis imperfecta, escleróticas azules, tendones débiles y pérdida de audición. La enfermedad de Menkes, por su parte, es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X en la que existe un defecto en el transporte y almacenamiento intracelular de cobre, y esto se debe a mutaciones en ese gen que codifica para la proteína ATP7A, de la cual ya hablamos y que es la transportadora del cobre, pero además es necesaria para la actividad de la enzima lisiloxidasa, que altera la integridad y función del colágeno a su vez y muestran así anomalías en el cabello y en los vasos sanguíneos a aquellas personas que lo padecen, aunque ya os hablo un poquito de esta enfermedad. También estuvimos hablando, o creo que la mencioné en algún momento, el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad hereditaria caracterizada por hiperelasticidad de la piel e hipermovilidad articular y se debe a mutaciones en genes que codifican para los diferentes tipos de colágeno y para enzimas implicadas en el procesamiento de dicho colágeno. Y el síndrome de Goodpaster, que es una enfermedad en la que aparecen anticuerpos antimembrana basal glomerular frente al colágeno de tipo 4 y por ello evidentemente se producen bastantes daños. Otras estructuras que se me olvidó probablemente comentaros dentro de las famosas proteínas fibrosas y globulares, hay unas proteínas fibrosas muy importantes que son la elastina, que está presente en ligamentos y vasos sanguíneos arteriales, es producida principalmente por fibroblastos y células musculares lisas, y una sola cadena polipeptídica muy flexible y fácilmente extensible. Además es rica en glicina, prolina, alanina y valina. Es frecuente la participación de las cadenas laterales de lisina en los entrecruzamientos porque suelen formarse asociaciones como la lisinonorleucina, que es una unión de un derivado aldehídico de la lisina con la cadena lateral de la lisina sin modificar, y también presente en el colágeno. La desmosina es la unión de 4 restos de lisina y en la formación de los entrecruzamientos covalentes también participará la lisiloxidasa. Otra proteína fibrosa que creo que hay que mencionarla es la alfa-queratina, ya que está presente en cabello, uñas y capa externa de la piel de los vertebrados y está formada por 2 hélices alfa-destrógiras orientadas en paralelo que forman un enrollamiento superhelicoidal levógiro. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.